Derly, buenas tardes. Juliet, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Hola, instructor. Hola, Derly. Activándome. ¿Cómo está? Bien, afortunadamente. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Me alegro. Me alegro mucho. Gracias. Gracias. Esperemos unos 5 minuticos a ver quién más llega y comenzamos. Ah, bueno, señor. Espéreme en un momentico, yo voy a ir a ver a mi hijo que está como agripadito y ya regreso otra vez, mientras esperamos que lleguen los demás. Vale. Está bien, profe. Empezó una nueva vida. Lo dudo. ¿Qué? ¿Arthur Hill? ¿Qué diablos hace acá? Ahora vamos a saberlo. Arthur Hill era un leñador autónomo. Y él trabajó algunas veces con Ricky Knapp. Y había tenido problemas con la ley. De hecho, tenía una causa pendiente por robo. Eres la última persona que esperaba ver acá, Arthur. Josefina, buenas tardes. Cualquiera. Podría tener información. Hola, profe. ¿Cómo estás? Espero que estén bien. Veré qué puedo hacer. ¿Qué saben del resto de los compañeros? Lady ya se conecta, instructor. Listo. Voy a escribirles a los compañeros. Bueno. Antes que nos dio, fue que Ricky Knapp le había pedido decir que había estado con él el 19 de diciembre hasta las 8 de la noche. Pero Ay, marica, y él era casado. ¿Cómo así? Te estoy dando. Ni siquiera Como lo que esté. Mira, el contenido de esta taquilla. dame más. Esperábamos que Arthur quisiera creer que alguien. ¿Cómo les ha ido con el resto de las clases? Bien, hemos estado haciendo trabajos con el profesor Wilmer, con la instructora de ética. Ah, qué Bien. bueno. Es una profe nueva, ¿cierto? Ay, pues te cuento que yo soy más mala para los nombres. Yo ni me acuerdo cómo se llama, pero sí. Ella era de bienestar. Ajá, sí, ella es una psicóloga bajita, bonita ella. Sí. Liliana Tique. Liliana Eso, Tique. con Eso. Liliana Tique. Correcto. Sí. Hemos Correcto, estado correcto. conectándonos con ellos. Ah, bueno, Sí, me alegro. diariamente, con la mayoría de los instructores. Ah, qué bueno, me alegro mucho. ¿Y en los horarios de las clases normales o en otros horarios? En los de las clases. Sí, los de las clases. Bueno. Marino, Juliet, Derly, Lady, Keila, Hola, profe. Sebastián, ¿cómo están todos? Harry, Profe, buenas noches. ¿qué más? Buenas noches. Sebastián, ¿cómo Hola, están buenas todos? noches, profe. ¿Cómo van? ¿Cómo atardecen? Bien, profe. Me Bien. alegro mucho. ¿Cómo vamos, sobrino? Bien, tío, por aquí. Ah, la pendejada me sacó. Ahí está, ahí está.
Ah, le sacó las diapositivas. Sí, me sacó las Señorita Lady, diapositivas. mucho gusto. Derly, ¿cómo le va? Juliet, mucho gusto. Hola Señorita, Marino, ¿cómo señorita vas? Keila, Humberto ¿cómo Vargas está? está Hola, diciendo que Marino. buenas tardes. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo Humberto, están? ¿cómo le va? Doña Marta, ¿cómo va? Buenas noches, no, todavía no son noches, todavía son Tardes, tardes. tardes. Pero después de las 6 de la tarde Tardes. no son noches, pues. ¿Sí? Eso Bueno, pues dicen. puede ser. Sí, eso dicen. Entonces, Yo ¿tú por todavía qué veo, dices buenas tardes? yo todavía veo un bello cielo. Bueno, chicos, arranquemos con los que estamos. Hola, profe, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Hola, muy Hola, buenas Marcela. tardes. Bueno, chicos, entonces, el martes habíamos comenzado a hablar sobre el proceso de evaluación del desempeño y sobre cuáles eran los beneficios para la empresa, para el jefe y para el trabajador. Recuerden que cuando nosotros hablamos de los beneficios, estamos hablando de que los beneficios para el jefe es poder tener claramente identificado cómo está el trabajador realizando sus actividades en su puesto de trabajo. Los beneficios para el trabajador como tal, para el colaborador, es que tiene claridad frente a cómo la organización lo ve, por una parte, y por el otro, frente a cómo realmente está aportando al crecimiento de la empresa. Y los beneficios para la organización son que cada vez va a contar con personal más calificado y capacitado. Como les comentaba la vez pasada, siempre que nosotros hablamos del proceso de evaluación del desempeño, el resultado final de un proceso de evaluación del desempeño debe de ser un proceso de mejora continua, que tenga aspectos de formación y capacitación, como también tenga metas nuevas para el trabajador, pero que hayan sido negociadas con el mismo trabajador. Entonces, hablemos del proceso como tal. El proceso, indudablemente, o la evaluación del desempeño implica, uno, definir claramente la herramienta que vamos a utilizar. Y recuerden que como tal, uno puede utilizar para la evaluación del desempeño un cuestionario, una entrevista, o en su defecto puede hacerlo de manera cualitativamente, es decir, conversando con el trabajador. Entonces, primero uno debe de determinar de manera clara cuál es la herramienta que se va a utilizar. Segundo, construir el instructivo. Y cuando les digo que construir el instructivo es construir cuál es el protocolo que se va a seguir para la evaluación del desempeño, cuál va a ser el paso a paso que se va a utilizar o implementar y cómo se va a llevar a cabo. Y finalmente, hacer el entrenamiento de los evaluadores. Yo les hago, bueno, ustedes están en el sector público, pero bueno, independientemente de eso, normalmente, ¿quién es la persona que realiza la evaluación del desempeño? ¿O quién debería de ser la persona que realiza la evaluación del desempeño? Los escucho. El jefe ¿El inmediato. Jefe inmediato. Jefe inmediato, correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de el entrenamiento al evaluador o a los evaluadores, es que uno debe de entrenar. Y cuando hablo de uno, estoy hablando del área de recursos humanos. El área de recursos humanos debe de brindarle formación al jefe inmediato frente a dos cosas. Uno, frente a la herramienta que se va a utilizar. Y dos, frente a cuál va a ser el paso a paso o el proceso que se va a implementar. Ahora, yo les hago a todos una pregunta. Eso está relacionado también con cuál es la periodicidad con la que se hace la evaluación del desempeño en las empresas. Normalmente las evaluaciones del desempeño en las empresas se hacen una vez al año, normalmente. Entonces, escúchenme en el siguiente caso. Resulta que a la empresa llegó una persona, la contratamos y la ponemos a trabajar en un cargo. Y esa persona durante 6 meses desempeña ese cargo en particular. Digamos que se desempeñó como recepcionista. Pero resulta que debido a una serie de condiciones y de factores, y debido también a que ella tenía las habilidades y las competencias, a los 6 meses de estar trabajando como recepcionista, la promueven a ser la secretaria del jefe del área de recursos humanos.
y llega el fin de año y se van a hacer las evaluaciones del desempeño. Entonces, la pregunta que yo les hago a todos ustedes es, ¿quién debe de realizar la evaluación del desempeño de esta persona? ¿Sería el último jefe? Bueno, listo. Esa es una, es el último jefe. Pero ese último jefe, ¿qué periodo evalúa? ¿Todo el año completo? Los 6 meses. Los 6 meses últimos. Porque en el otro tienen que hacerle una evaluación por periodo de prueba. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que a esta evaluación del desempeño la tiene que hacer el jefe inmediato, pero solo los últimos 6 meses. Y los primeros 6 meses, Marino tiene razón, parte de ese periodo fue periodo de prueba, pero también, en cierta medida, la persona que haya sido la jefe o el jefe directo de ella como recepcionista también tiene que participar en esa evaluación del desempeño. Eso es supremamente importante. Las organizaciones a veces cometen el error de que a esa persona, el jefe, el último jefe o el jefe directo con el que está ahora, evalúa su desempeño del año completo. Y allí es muy complicado que esta persona evalúe porque finalmente él solo ha trabajado con ella 6 meses. Cuando nosotros hacemos este procedimiento o garantizamos este proceso, es decir, construir la herramienta y validarla, generar el procedimiento y hacer el entrenamiento de los evaluadores, esto nos brinda 2 cosas en todo el proceso, tanto para el jefe como para el trabajador. Nos garantiza confianza, ¿dónde está? Confianza y credibilidad. Y también, Yandy, muy buenas noches. También me garantiza algo. Hola, profe. Hola, compañeros. Buenas noches. Qué Hola. pena entrar tarde. Por ahí Tranquila, llegó no se Chapal preocupe. también. Igual llegó. Chapal. Eso sí, el que llega de último trae el mecato, así que vaya listándolo. Entonces, como les decía, además de garantizar la confianza y la credibilidad en el proceso, todo este aspecto logra disminuir algo que es fundamental en cualquier proceso de evaluación, y es que disminuye la subjetividad. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde piensan ustedes que se vería reflejada o en qué aspecto interferiría la subjetividad en este proceso de evaluación del desempeño? Los escucho. En el periodo de prueba. No, en el periodo de prueba no. La subjetividad se ve en otra parte. La subjetividad de pronto se puede dar en la camaradería que de pronto tenga el evaluado con el evaluador. Bueno, por ejemplo, esa es una. El que yo sea muy amigo de mi jefe o que mi jefe sea muy amigo mío y entonces eso de una u otra manera suavice o haga que los criterios sobre los cuales me van a evaluar sean más flexibles. ¿Dónde más se puede ver la subjetividad en el proceso de evaluación? Cuando la persona es recomendada, tiene una recomendación, una palanca como muy... ¿Cómo? Cuando... ¿Qué pasó, Harry? Me apagó el micrófono. Cuando la palanca es como muy gruesa, entonces es por haber recomendado al gerente. Ajá, listo. Entonces, esa también puede, ahí también puede reflejar la subjetividad. Cuando de una u otra manera se tiene que evaluar a una persona que es recomendada y como dice Harry, la palanca es demasiado fuerte. Entonces, indudablemente eso va a viciar el proceso. ¿En qué otro momento podemos observar la subjetividad en el proceso de evaluación del desempeño? Y cuando Con las buenas funciones que tiene el trabajador, ¿no? Dependiendo del cargo, con las buenas funciones, el desempeño del trabajador también, ¿no? En el valor agregado. ¿Cómo? Y cuando es al contrario, instructor, que no tiene ni buena palanca, pero tampoco le cae bien al jefe. Paila, ahí va paila. Esa también es un aspecto donde uno puede ver la subjetividad. Cuando yo, como jefe, he establecido una relación negativa con mi colaborador y a pesar de que el colaborador hace bien las cosas, yo lo quiero rajar. Entonces ahí también vemos la subjetividad. ¿En qué otro momento podemos ver o hablar de la subjetividad de la evaluación del desempeño? Cuando el jefe es familia. Uy, fundamental. No, pues.
Y esa es complicadísima cuando el jefe es familia. Y no solo eso, cuando el jefe y el evaluado son familia. O cuando estamos hablando de que vamos a hacer evaluación del desempeño en una empresa familiar. Allí la subjetividad es altísima. ¿En qué otro momento piensan ustedes que puede haber subjetividad en el proceso de evaluación? Hay una que se las voy a decir. Cuando el gerente de la empresa le dice al jefe directo, ese no me cae bien, yo quiero que lo saquen. Entonces, allí se va a viciar el proceso. Cuando nosotros como empresa hacemos esto, esto no va a garantizar que solucionemos todos esos aspectos, pero sí va a disminuir la subjetividad en el proceso y por ende va a mejorar la confianza y la credibilidad en el mismo. Entonces, pasos importantes o claves en el momento de realizar una evaluación del desempeño. Dígame, ¿quién quiere decir algo? Por eso es que hay empresas que contratan externos. Sí, por eso hay empresas que contratan externos, pero frente a eso yo tengo una postura y es que indudablemente cuando hay un tercero externo en la evaluación del desempeño, eso disminuye la subjetividad, pero la función, la tarea de ese tercero externo debe de ser de asesor, de acompañante, como de intermediario en el proceso para garantizar la objetividad y para garantizar también la confianza y la credibilidad. ¿Por qué? El externo no debe de ser el que haga la evaluación, porque es que finalmente el externo no ha visto cómo se desempeña el trabajador durante el periodo que se va a evaluar. Entonces, desde ese punto de vista, un externo lo que puede hacer es ayudar a construir el instrumento, ayudar a establecer el protocolo o los pasos de la evaluación, formar o capacitar a los jefes y acompañar. Pero la evaluación la debería de hacer siempre es el jefe directo. Porque como les digo, por decir algo, por hablar de Marino, yo, que me contrataran a mí en la empresa de Marino y que me dijeran, usted va a hacer la evaluación del desempeño. Listo, genial, yo tengo el instrumento y todo. Pero yo, ¿cómo voy a evaluar el desempeño de Marino durante el último año si yo no lo he visto trabajar? O si yo no he estado con él para observar qué tal ha sido la forma en la cual él se desempeña, realiza las actividades y demuestra el conocimiento en su trabajo. Entonces, como tercero, me quedaría muy complicado hacer una evaluación del desempeño justa, por decirlo desde ese punto de vista. Pero, como les digo, para mí, esa es mi postura. Hay empresas que sí contratan a alguien y ese alguien es el que hace la evaluación del desempeño. No sé, eso ya depende de cada organización, pero lo que dices es cierto. Conseguir un externo, conseguir un tercero que se involucre en ese proceso va a garantizar que la objetividad y la credibilidad sean mayor en el proceso. Entonces, como les decía, ¿cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta para el proceso de evaluación del desempeño? Uno, tener claros los objetivos que se persiguen con la herramienta. Es decir, yo para qué realmente voy a hacer evaluación del desempeño. ¿Lo voy a hacer para mejorar, para crecer, para fortalecer a mis colaboradores? ¿O la voy a hacer porque es un requisito que me están exigiendo? ¿O porque es que se supone que todo el mundo debe de ser evaluado en el desempeño? ¿O porque simplemente, y eso suele suceder, porque simplemente necesito encontrar una excusa con la cual poder despedir a alguien? Para echar a alguien. Exactamente. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Para mejorar y para hacer el seguimiento de la mejora continua. Pero, ¿qué sucede? Esto o eso que ustedes me dicen, lo debe de tener claro la empresa. Es decir, fundamental cuando vayamos a comenzar cualquier proceso de evaluación del desempeño, tener claro el para qué lo voy a hacer o para qué lo quiere hacer la empresa. Si lo va a hacer es para poder echar a alguien, pues no lo haga, simplemente échelo y ya, porque usted ya debe de tener los suficientes argumentos para echar y no necesita una evaluación del desempeño, que es un proceso costoso y desgastante, para poder decir, no, es que ¿sabe qué? Echémoslo. No, esto realmente es un proceso que busca, es el crecimiento de la organización.
Dos, tener también clara una política de evaluación del desempeño. En cuanto a la política o la claridad de la política es cada cuánto vamos a hacer evaluación del desempeño, qué instrumentos vamos a utilizar, quiénes la van a realizar, qué áreas van a estar participando y cómo va a ser el proceso mediante el cual lo vamos a hacer. Porque la evaluación del desempeño no es simplemente llegar y decir, miren, mañana le voy a hacer evaluación del desempeño, prepárese y ya. O llegar y sentarme al lado de la persona y decirle, mire, es que le tocó a usted la evaluación del desempeño, hagámosle pues. No, uno tiene que seguir todo un proceso e informar a las áreas o a las personas que vamos a hacer la evaluación del desempeño y cómo la vamos a hacer. Otra, tener muy claro qué es lo que se va a medir y qué es lo que entendemos por desempeño. ¿Por qué les digo que tener muy claro lo que vamos a medir? Porque es que a veces los jefes miden el desempeño no por lo que realmente está haciendo y cómo lo está haciendo el trabajador, sino que lo miden es partiendo de lo que ellos piensan que el trabajador debería de hacer. Entonces el trabajador hace muy bien su trabajo, pero como no lo hace como yo como jefe le digo, entonces no está haciendo lo que tiene que hacer. O para que sea más claro, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces un profesor le pone a uno un examen y uno lo contesta y uno sabe que está bien el examen, pero como desafortunadamente uno no utilizó las palabras que el profesor utilizó, entonces el profesor le evalúa mal el examen a uno. Lo mismo sucede con la evaluación del desempeño. Cuando el trabajador no hace lo que el jefe piensa que debería de hacer, esa podría ser un motivo para que la evaluación del desempeño salga regular o mala. Por eso es importante tener en cuenta o tener muy claro qué vamos a medir y qué entendemos por desempeño. Cuando ya tenemos claridad frente a esto, entonces ya podemos pensar cómo vamos a hacer la evaluación, es decir, qué herramienta o estrategia vamos a utilizar. Y como les digo, uno puede hacer la evaluación de manera cualitativa o uno puede hacer la evaluación de manera cuantitativa. Entonces, cuando hablamos de hacer la evaluación de manera cuantitativa, elegimos escalas y ponemos las funciones. Por ejemplo, participa del proceso de selección de personal. Y entonces usted coloca las escalas. Siempre, a veces, de vez en cuando, casi nunca. Y usted a eso le da unos valores y usted simplemente va señalando cómo va haciendo la persona o qué va haciendo. Eso es una evaluación del desempeño cuantitativa. Si la quisiéramos hacer cualitativamente, yo me siento con la persona y le digo, bueno, cuéntame, este año, ¿cómo te ha ido con los procesos de selección? Y entonces la persona, el trabajador, empieza a contarme, no, mira, hemos hecho tales cosas, se han hecho tantos procesos. En las evaluaciones del desempeño cualitativas es importante que usted como trabajador lleve evidencias. Entonces le muestre a su jefe, mire, se ha hecho este proceso, este otro, los resultados fueron tales, estas fueron las personas que se contrataron. Y de esa manera hay mucha más claridad y transparencia en la evaluación. Otra, generar un cronograma del proceso. ¿Por qué es importante generar un cronograma del proceso? Porque eso está amarrado con el siguiente punto, que es generar un plan de comunicacional al interior de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que usted tiene que avisar e informar a todos los trabajadores que se va a hacer la evaluación del desempeño. Y no solo avisarle que se va a hacer, sino cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y cuáles son los objetivos que se van a perseguir al momento de realizar esa evaluación del desempeño. Porque no hay nada más peligroso para el clima de la organización que hacer una evaluación del desempeño sorpresa. Y peor aún, si eso se corresponde con que están despidiendo personal. Porque entonces el colaborador o el trabajador va a decir, uy, hijo de pucha, ¿y entonces qué? ¿Me van a echar por esto? Entonces es fundamental que se haga. Ahora, si en la empresa nunca se ha hecho una evaluación del desempeño, porque puede ocurrir, antes de empezar a hacer las evaluaciones del desempeño, usted tiene que sensibilizar al trabajador o a los trabajadores frente a la evaluación del desempeño. Y sensibilizar a los trabajadores es contarles qué es y para qué sirve y cuál es el resultado esperado. En cuanto a que no va a ser despidos,
sino procesos de formación y capacitación o procesos de mejora. Una vez ya hecho estos pasos, viene el entrenamiento a los evaluadores y a los evaluados también, porque usted le tiene que contar al evaluador cómo va a hacer el proceso y cuál es el instrumento que se va a utilizar. Y a los evaluadores también les tiene que contar cuál va a ser el proceso o el paso a paso y qué es lo que él como trabajador debe de llevar a la reunión para poder hacer una evaluación del proceso. Luego, el octavo paso o la octava clave es cómo recursos humanos va a monitorear el proceso. Es decir, cómo va a garantizar recursos humanos que sea transparente. Normalmente una forma de garantizar la transparencia del proceso es que en las reuniones de evaluación del desempeño siempre esté presente un representante de recursos humanos. O, en su defecto, que sea recursos humanos el que reciba los documentos, consolide la información y genere los informes. Para que de esa manera el informe, la evaluación y el informe no queden solamente en manos del jefe, sino que también hayan otras áreas involucradas. Otro aspecto clave es qué va a pasar con los resultados. ¿Qué voy a hacer yo como empresa con esos resultados? Que, como les digo, indudablemente es elaborar planes de formación y capacitación o planes de mejora, teniendo en cuenta algo importante. Todo plan de mejora de un proceso de evaluación del desempeño tiene que ser conciliado con el trabajador. Yo no puedo simplemente llegar y decirle, por ejemplo, Darly, mire, resulta que es que usted en la evaluación del desempeño dio que como resultado tiene que hacer un proceso de capacitación en, no sé, archivo, por ponerle algo. Y Darly diga, pero ¿cómo es posible si yo estoy haciendo en el SENA un curso de archivo? No importa, usted lo tiene que hacer. Entonces, cuando nosotros hablamos de los resultados y los planes de mejora, estos planes de mejora siempre deben de ser negociados con el mismo colaborador, porque si son impuestos, el colaborador no se va a comprometer con los mismos. ¿Qué debe entonces? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí. Porque es que si ustedes me dejan hablar, yo me riego. Y si no me preguntan más. Profe. Dígame. Este proceso se hace con el fin de mirar la capacidad que tiene cada funcionario para desempeñar la determinada función que le corresponde o a la cual está escrita en el manual de funciones. Y con miras a esto para evaluar, por eso es evaluación del desempeño, cuáles son las falencias y en qué parte está más fuerte cada funcionario. Para de esa misma manera capacitarlos de la necesidad. En eso en lo que tú dices tienes razón en unas partes. Es cierto que uno hace la evaluación del desempeño para mirar cómo el colaborador está realizando sus funciones. Y dos, qué otros aspectos o qué otros conocimientos, por decirlo, o habilidades le harían falta o debería de desarrollar para hacer mejor el trabajo. Pero la evaluación del desempeño no busca medir cuáles son las habilidades actuales. ¿Por qué? Porque es que eso ya lo hicimos en la selección de personal. Yo parto del hecho de que si yo tengo, como empresa, yo parto del hecho de que si yo tengo un trabajador sentado en un cargo desempeñando unas funciones, es porque esa persona tiene las habilidades, los conocimientos y las competencias necesarias para estar sentado allí. La evaluación del desempeño lo que busca es mirar si realmente esa persona o cómo esa persona está aplicando lo que sabe en el cargo y por ende cómo hace las funciones, cómo realmente está dando respuesta a los requerimientos que la empresa le da, por una parte. Y por la otra, mirar, como ya estamos viendo cómo se desempeña, mirar qué otros conocimientos o qué otras habilidades le harían falta para que su desempeño fuera mejor del que ya tiene. Entonces, desde ese punto de vista... ¿Cómo? Sí, señor, para fortalecer en lo que el funcionario está más quedado. Exactamente, para fortalecerlo. No para mirar qué conocimientos tiene, porque como les digo, los conocimientos... Ajá, exactamente. Profe,
¿La evaluación se hace frente al colaborador o uno como jefe la puede hacer solo? Si uno está con el colaborador y uno tiene una percepción de lo que está haciendo y el colaborador dice que no está de acuerdo con lo que uno está calificando allí, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Salud, amor. Miren, normalmente o casi siempre el proceso, nos quedan 10 minutos, entonces vamos a conversar hasta que se nos acabe el tiempo y nos volvemos a ver el próximo martes en la misma hora. Pues miren, normalmente el proceso de evaluación de desempeño debe de hacerse en una reunión consensuada donde esté presente tanto el trabajador como el jefe inmediato. Así debería de hacerse la evaluación del desempeño. O también puede darse el caso de que yo como jefe haga la evaluación del desempeño. Evalúa a la persona. Pero yo debo de citar a ese colaborador y decirle, mira, yo realicé tu evaluación del desempeño y encontré, o me dio lo siguiente, que en tal cosa estás haciendo bien, que en tal otra estás fallando, que no sé qué, que si se cuándo, bla, bla, bla. ¿Tú qué tienes que decir frente a esa evaluación? Porque una de las características de la evaluación del desempeño es que el trabajador tiene derecho a argumentar frente al resultado o frente a los resultados que su jefe le está asignando en esa evaluación del desempeño. Entonces, no es que yo como jefe un día diga y me llegue y me siente y diga, bueno, Diego, bueno, listo, genial, salió. Marino, malo, listo, no, salió. Janet, bueno, regular, bueno, listo, salió. Y luego, no, a usted le fue bien, tranquilo, no se preocupe. Uy, Marino, le fue pésimo. No, así no se deben de hacer las evaluaciones del desempeño. La evaluación del desempeño siempre debe de ser una reunión consensuada donde el trabajador, el jefe y un tercero de recursos humanos participen. Más si se sabe que se van a generar discrepancias. Dígame. Ante esa necesidad en ese momento planteada, también existe un recurso de reposición del evaluado cuando no está de acuerdo. Cuando no está de acuerdo con la calificación. Sí, es cierto. El trabajador puede, por decirlo de alguna manera, presentar una queja o una querella o como ustedes lo quieran llamar frente a recursos humanos diciendo que él no está de acuerdo. Pero, y allí es donde viene el pero, eso no se debería de necesitar si realmente la evaluación del desempeño hubiera sido una actividad consensuada, donde está tanto el colaborador como el jefe. Porque es que cuando a mí me evalúan y simplemente me llega el resultado y me dicen, usted no está haciendo las cosas bien, pues indudablemente yo tengo que alegar o protestar porque a mí nunca me preguntaron cómo las estaba haciendo. Por eso la evaluación del desempeño no puede ser una evaluación en solitario. Más si estamos hablando de otras nuevas formas que hay de evaluar el desempeño, que se llaman evaluación del desempeño de 180 o de 360, donde ya no solo el jefe me evalúa a mí, sino que yo me autoevalúo, el jefe me evalúa, mis compañeros me evalúan y mis clientes me evalúan. Y con todas esas evaluaciones o con todos esos reportes se construye el resultado de la evaluación del desempeño. Y eso que eso es solo de 180. Cuando hablamos de 360, estamos hablando de que yo me evalúo, mi jefe me evalúa, mis compañeros me evalúan, mis clientes me evalúan, pero mis proveedores también me evalúan. Y entonces es un mundo de información alrededor de mi desempeño que garantiza mayor objetividad en el resultado. Es más, en una evaluación de 360 o de 180, yo como colaborador puedo evaluar el desempeño de mi jefe, porque hace parte del proceso. Espérame un momentico. Profe, ¿qué tan negativo puede ser la extralimitación de funciones para una evaluación del desempeño? Uy, juepucha, me corcharon. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Tienes 5 minutos para aclarar la pregunta. ¿Cómo así que extralimitación de funciones? A ver, acláreme, porque... Marcela, ¿dónde está?
En el sentido de que yo como trabajador haga más de lo que dice mi contrato. Pues mira, eso depende de la valoración o de cómo la empresa valore el hecho de colaborar o de ir más allá de sus funciones. Porque hay jefes a los cuales no les gusta que usted haga más de lo que tiene que hacer, por ejemplo. Pero hay jefes que sí valoran mucho que además de hacer... sí, claro, no hay problema. Yo les mando la presentación y ahora les envío también todo el video. Hay jefes que, por ejemplo, valoran mucho que usted no solo haga lo que tiene que hacer, sino que le colabore a los compañeros o que usted, utilizando el término que a los administradores les encanta, sea proactivo en su cargo. Y entonces proponga ideas, sea innovador, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ir más allá, indudablemente, impacta en el proceso de evaluación del desempeño, porque usted no solo está haciendo lo que tiene que hacer, sino que está haciendo más de lo que debe de hacer. Pero eso no quiere decir que esa sea la media. Es decir, con que un trabajador haga bien sus funciones y obtenga buenos resultados, debería de ser suficiente para que obtuviera una buena evaluación del desempeño. No porque usted haga puntos o gane, como dicen por ahí, indulgencias con camándula ajena. Entonces eso no quiere decir que entonces su evaluación del desempeño pueda ser muchísimo mejor. Puede que usted se esté esforzando y haciendo muchísimas cosas y a usted le den una evaluación del desempeño buena. Porque es que su jefe lo va a evaluar es frente a lo que usted debe de hacer, no frente a las otras cosas que usted está haciendo. ¿Qué tal que usted esté haciendo muchas otras cosas, pero esté descuidando sus funciones? Entonces puede que lo evalúen mal también en la evaluación del desempeño. En ese sentido, es muy importante que, y esa es una condición fundamental para poder hacer la evaluación del desempeño, que el colaborador tenga claro cuáles son las funciones que debe cumplir en el cargo. Esa es la hoja de ruta con base en la cual se va a hacer la evaluación del desempeño. Si su jefe le dice, venga, es que usted no está haciendo tal cosa y no está en su manual de funciones, esa puede ser una herramienta que le permita a usted defenderse frente a una mala valoración en la evaluación del desempeño. Porque es que no está escrito en ninguna parte, es algo que su jefe piensa que usted debería de hacer. Y a uno no lo pueden evaluar sobre cosas que no se encuentran en el manual de funciones. Entonces, desde ese punto de vista es supremamente importante que una de las principales herramientas en todo el proceso de evaluación del desempeño es que usted tenga como colaborador y como jefe clara cuáles son las funciones que debe cumplir. Y eso está relacionado con esto, con la política del proceso de evaluación del desempeño. Que en la empresa se tenga clara cuál es la política, cuáles son los objetivos que se van a seguir, cuál es el alcance de la misma, cuál es el nivel mínimo en cuanto a antigüedad, en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades que debe de tener tanto el evaluador como los evaluados. Tener claro también cuáles son los tipos y las formas de evaluación, con qué periodicidad se va a hacer, porque como les decía, eso ya no se debe usar. Exactamente, esa cláusula, Diego nos dice, pero en cuanto a la última cláusula que dice que todas aquellas que le sean delegadas por su jefe inmediato, desde el punto de vista de salud ocupacional, esa cláusula ya no se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque es que si yo como jefe llegara y le dijera a Marino, uy Marino, mire, se fundió el bombillo en su oficina, súbase y cámbielo. Y Marino dice, bueno jefe, listo, si usted lo dice, y Marino se sube en una escalera o en una silla o en el escritorio y cambiando el bombillo, ¡pam!, se cayó. Ahí tenemos un problema gravísimo, porque eso es un accidente laboral, a pesar de que él estaba incumpliendo, o bueno, estaba haciendo algo que no eran sus funciones. Entonces, desde ese punto de vista, Marino como colaborador le podría decir al jefe, ay jefe, qué pena, pero es que esas no son funciones que me correspondan a mí. Voy a llamar a los de mantenimiento o al de supernumerario o al que sea para que haga el cambio del bombillo como le corresponde. Entonces, Profe, o simplemente el jefe lo envía a uno a hacerle una consignación a un banco y lo peor. Un carro. Peor. Ay, venga, hágame un favor, como va a ir a consignar, págame el recibo de la casa de energía y ¡pam!, lo atropelló un carro. ¡Ja! Grave.
Chicos, se nos va a cortar en cualquier momento la transmisión. Ay, estaba rico. No nos podemos volver a conectar nuevamente. Pero desde ese punto de vista hay que cuidarse de esa función